robots, bastante. Los mismos robots iban montando ese pabellón, ¿no? Es una célula móvil de robots colaborativos, donde hay básicamente 2 brazos robóticos industriales, Perfecto. más una mesa rotativa, no sé cómo se dirá, Okay. que también es una especie de robot de 2 o 3 ejes. Y entre esos 3 artefactos arman todo, básicamente. Uno toma una pieza, la pone acá, el otro le echa el pegamento, después viene la otra, la junta con no sé qué, el otro le pega los clavos, y todo esto se hace básicamente como en colaboración entre estos dos robots. O sea, no hay ninguna acción, digamos, humana en el montaje del pabellón. En el ensamblaje final. En el fondo, las piezas, en el fondo, como en secuencia, digamos, son preprocesadas por esta. Bueno, quizás tenga que explicar un poco el tinglado. El tinglado es el Instituto de Diseño Computacional, se asocia con el Instituto de Diseño de Estructuras. Okay. Desarrollan estos diseños y se asocian con, en este caso, una empresa de construcción en madera que se llama Müller-Blaustein, Okay. con el que habían trabajado otro pabellón. Del local, digamos, de Stuttgart. De la región, digamos, como un poquito más afuera. Y que ellos son súper buenos. Es bonito que es una empresa de carpinteros, así como tradicional, Okay. pero que manejan súper alto nivel técnico, sí. Y son buenísimos. Y ellos fueron donde se puso esta célula, se movió hacia esa fábrica. En el fondo es como una especie de célula plugin, digamos. Llega a esta fábrica y todos los robots hacen su pega y se enganchan a la cadena productiva que ellos ya tienen con otras máquinas CNC, con los carpinteros, etcétera, etcétera. Entonces ellos preprodujeron las piezas, digamos, y los robots lo que hicieron fue la operación que le da precisión a esto, que es básicamente el ensamblaje por una parte y por otra el milling. No sé cómo se dice milling, el ruteado, ¿no? El CNC con el fresado. El fresado CNC para darle como la precisión submilimétrica que tiene esta cuestión, que es como una especie, son puros cassettes, son como unos módulos, es como un rompecabezas tridimensional que se ensambla para armar esta especie de... El pabellón se montó, digamos, en esta fábrica de esta empresa, digamos, alemana, y después se transportó hacia el lugar de instalación. No, lo que hicieron, se fabricaron los componentes, que son estas piezas, son octagonales, como es. Todas tienen cantidad de lados distintos, pero es como entre 5 o 4, creo que 6 lados cada uno. Y luego se preensamblaron unas partes que eran como de los accesos, como las bocas, digamos, que sirvieron después de guía para poder seguir construyendo, rellenando, digamos, con los módulos. Eso se prefabricó en esta misma fábrica, se preensambló, digamos. Y después in situ se armó el puzzle, digamos. Ese es como el esquema. ¿Y esto lo financió esta empresa alemana? No, esto lo financia... esto fue parte de... Buga significa Bundesgartenschau, que significa feria, como el show, o sea, la feria estatal de jardinería, que es una tremenda feria de jardinería. Como te explicaba antes, es una feria muy grande, no sé cada cuántos años se hace, a nivel estatal, y que se hace en distintas partes de Alemania. Por ejemplo, tú ubicáis el edificio de Mannheim de Frei Otto, el Multihalle. Sí. Bueno, eso se construyó para un Bundesgartenschau, para un Buga en esa época. Entonces se construye una serie de proyectos y se hace un desarrollo inmobiliario de esa zona. Perfecto. Que es bien clever porque en el fondo es al mismo tiempo un evento, es una forma de hacer visible una cierta zona de la ciudad, y lo financian básicamente todos los proyectos inmobiliarios más la ciudad. Y parte del financiamiento son estos pabellones, en este caso, que son también un poco para mostrar el estado. O sea, hay una cosa también muy como, en este caso, cada feria hace como una especie como de statement de cuál es el estado de la tecnología en ese lugar, ¿cachai? Y en este caso
estos institutos de esta universidad se ganaron la posibilidad de hacer estos dos pabellones. Son fondos estatales, fundamentalmente. Son fondos, no sabría si son estatales, pero porque no sé cuánto pertenece a los fondos que en realidad son privados asociados a toda esta operación inmobiliaria. Pero lo que sí sé es que lo paga Buga, el evento, digamos. No sé exactamente cómo se compone la dinámica detrás de quién financia el evento, no tengo muy claro, pero sí fueron ellos los que pusieron la plata. ¿Y tú estuviste en la fase, digamos, de implementación de este pabellón? Más Sí. que en la fase inicial del diseño. Más que en la fase inicial del diseño. Y claro, el diseño es bien interesante. Este instituto donde yo trabajo, o sea, donde yo estuve estudiando, tienen una aproximación de estudiar la naturaleza para sacar referentes para sistemas constructivos experimentales. Okay. Entonces buscan patrones de eficiencia en ciertas estructuras naturales. En este caso se inspiran en los erizos de mar, unas cáscaras de erizos de mar, que tienen un sistema como de placas, digamos, que se traban. Sí. Y eso sirve como de referencia para este sistema constructivo, y que se han usado en otros proyectos. Y luego todo el diseño computacional ocupan modelado por agent based, que significa como basado en agentes, que son programas donde se definen ciertas unidades y esas unidades funcionan con ciertos patrones y son capaces de reconocer a sus vecinos y de interactuar de manera de poder, en este caso, buscar ciertos patrones de eficiencia en la planarización de la superficie, y la cantidad de módulos, los tamaños de módulos, etcétera, para lograr grados de eficiencia. Y eso da finalmente el patrón del diseño. Y esto, digamos, tú trabajaste en esto el primer año que estuviste en Stuttgart. Estuve solo un año en el programa. Claro, después pasaste a un segundo programa, por lo que tengo entendido, en que desarrollaste la investigación sobre la filigrana resistente. No, esto fue en paralelo. Ah, en paralelo fue ya. En paralelo, sí. Sí, no, fue un año en Suiza con un máster con una investigación en textil híbrido, donde trabajé con textiles preestresados y impresión 3D y programar cómo cambian cuando se libera la energía del textil para formar cosas tridimensionales. Eso fue una cosa. Y luego en Alemania, que estuve otro año, ahí fue mi investigación personal más este trabajo. Ah, perfecto. En paralelo. Llevaste los dos al mismo tiempo. Sí. Y bueno, entonces cuéntanos un poco sobre eso, digamos, sobre esa investigación que hiciste. La investigación, bueno, yo de alguna manera cuando me fui a Chile me fui con la idea de que quería trabajar materiales compuestos, y quería trabajar, de alguna manera siempre me llamó la atención que las estructuras, especialmente en madera, fuesen discontinuas, que en el fondo para armar una estructura grande tenés que como organizar, digamos, literalmente palos que se unen, y en esas uniones siempre se pierde toda la eficiencia y la inteligencia de la madera, digamos, que en el fondo termina pasando por un fleje metálico. Y normalmente es donde falla. Entonces tenía la idea de que quería estudiar estructuras donde las fibras pudiesen fluir más naturalmente, digamos, de manera de poder seguir cómo trabajaban los esfuerzos, o sea, cómo se mueven los esfuerzos en la estructura. De estructura también un poco más orgánica, no por estética, sino más bien por funcionamiento, digamos. Y ahí fue cuando me metí al mundo de los materiales compuestos, que son materiales básicamente que se componen de dos materiales regularmente, unas fibras de refuerzo más un adhesivo o una matriz. Y ahí estudié en ETH, estuve estudiando, me metí en unos cursos en ingeniería mecánica para entender cómo funcionan los procesos tradicionales, digamos. Y después en Stuttgart me metí a investigar porque ellos son súper fuertes en trabajo por lo que son más conocidos, son estos pabellones de fibras de carbono. Entonces conocen un montón de eso. Y ahí decidí ocupar ese material para mi investigación. Y lo que investigué básicamente es un método desde mi punto de vista, uno logra la optimización en los procesos de diseño y fabricación cuando efectivamente uno unifica el proceso desde diseño, optimización,
a fabricación en un puro proceso, digamos. En una pura solución, digamos. En un puro, en inglés se dice workflow, no sé cuál es la traducción, yo digo proceso en español, pero no sé si será la mejor traducción, pero un proceso de trabajo, digamos. Y lo que yo investigué fue eso, en el fondo, cómo integrar los problemas que están embebidos en la lógica del material, en este caso hilos de fibra de carbono, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus lógicas, los procesos de fabricación y las limitaciones que puede tener, por ejemplo, en este caso un brazo robótico para poder tejer con este hilo robótico, o sea, con este hilo de carbón, y luego la definición de formas eficientes que puedan proveer estructuras que tengan algún sentido, eficientes también, con estas lógicas, con estas limitaciones, las limitaciones del material y las limitaciones de fabricación. Entonces era, digamos, un proceso de form finding. Form finding son estos procesos donde tú buscas la forma óptima para un cierto escenario estructural, informado por el material y por el proceso de fabricación. Entonces finalmente lo que así es buscar formas que sean no solo eficientes en sí mismas, sino que sean además fabricables, digamos. Sí, perfecto. Entonces por eso llegaste, digamos, a toda esa imagen que mostraste. Exacto. Entonces el rollo que tengo yo un poco, y que es una especie de batalla personal que tengo, es que... No, es que si tú miráis el repertorio de cosas que se hacen con fabricación digital, vaya a ver que está todo lleno de domos por todas partes. Que son estructuras como compresión, con otras cosas que son así. Y es como, no puede ser que con esta tecnología que sean tan avanzadas termine haciendo las mismas cosas que hacían la gente 3000 años atrás, no sé, apilando piedras, ¿cachai? Entonces mi batalla es un poco tratar de llevar estas lógicas a estructuras que rompan un poco el paradigma del compression only, que es como un poco el discurso también que tiene Philip Bloch y que es súper respetable, me encanta lo que hacen, pero que están un poco atrapados para mí en este paradigma de trabajar solo estructuras a compresión, que es como son más eficientes. En el fondo uno puede hacer una cosa a compresión de caca, ¿cachai? No tiene por qué tener ninguna capacidad estructural y se va a parar igual, ¿cachai? En cambio, si quería hacer algo que se flecte, o sea, como una viga, ahí el desafío es mucho más complejo y normalmente nosotros intentamos habitar sobre cosas planas, ¿cachai? Entonces, para mí los domos tienen re poca utilidad y la investigación trata como de buscar alternativas de cómo hacer estructuras que sean eficientes y que ocupen el principio de las cáscaras, que cáscaras en el fondo son estructuras muy, muy delgaditas, como en 2 dimensiones son mucho mayores que la tercera dimensión. Es una estructura de cáscara y donde los esfuerzos básicamente fluyen por la superficie. Entonces así pueden ser muy eficientes. Es ocupar esas lógicas para estructuras que habitualmente donde no son tan eficientes, de manera de ocupar el mínimo material y ocupar la forma como el recurso va a poder solucionar internamente los esfuerzos yo lo que digo es como hacer que las tensiones tomen las compresiones y tratar de solucionar una maraña, digamos, interna para que la pieza finalmente se cargue solamente verticalmente sobre los muros en este caso. Y en ese contexto como me interesa eso y me interesa la construcción en densidad. Por eso no soy tan fan de las compression only, porque normalmente hacer multi-story con domos es complicado. Sí, no, claro. Eso implica también una gran pérdida de material por el mismo hecho. Pérdida de espacio, tiene varias cosas que para mí no son muy interesantes. Y aparte que tú estás el otro día nombrabas, digamos, el factor que también el peso en sí se puede reducir mucho con este tipo de geometrías, por decir, geometría fluida que ustedes proponen, se reduce mucho también el tema del peso mismo de la losa, ¿no? Sí, o sea, en el fondo, cuando tú quieres hacer estructuras eficientes, tienes que meterle forma. O sea, un poco el problema que tienen los edificios tradicionales es que cuando tú trabajas con un pórtico así, los pilares son eficientes, pero la viga es súper ineficiente, o las losas son súper eficientes pero trabajan en flexión. Entonces tenía una mitad trabajando con presión, la otra mitad trabajando tracción, y la forma en que fluyen los estreses dentro de una viga no es lineal. Entonces tenía un montón de exceso de material que es inútil y te falta forma para hacerlo más eficiente. Cuando le metís forma, puedes sacar un montón de material
y hacer que esa estructura sea igualmente eficiente. Y esa es un poco la lógica por la cual me gustan las cáscaras, porque es como visualizar cómo fluyen los estreses en esa estructura. ¿Y después de toda esta investigación quedó en eso o digamos, quedó en una investigación en material teórico o a futuro tenéis plan, digamos, de poderlo también comercializar este estudio que está ahí? Mira, la investigación, bueno, básicamente lo que hice fue desarrollar un módulo de losa que era en base a fibra de carbono, que es una estructura muy mínima con una forma muy extraña, que después se rellena con un filler, con un relleno autonivelante de aglomerado liviano, que te permite que en el fondo que el volumen de la losa, el, no sé, 95% es reutilizable, tú sacáis después ese relleno, lo podéis ocupar en cualquier cosa. Y la estructura, por tanto, finalmente es una telaraña, digamos, claro. Y que pesa 10 kilos en este caso, pesaba. Entonces, bueno, lo testé esta vez. ¿Qué tamaño era la losa que tú tomaste referencia? Referencia a los 10 kilos, digamos. Yo hice un prototipo por temas de presupuesto y de fabricación de 2,70 metros, 3 metros por ahí, que se va a una luz de 2,70 y tenía 80, si no recuerdo, de ancho, una superficie en el fondo. Y eso, nada, lo construí, lo testé, que logró soportar 560 kilos y la estructura pesaba 10 kilos, entonces es bastante como decidor. Y para mí fue un poco lo que me hizo decir, como, sabes que en realidad esto no solo funciona en el computador, sino que funciona en el mundo físico. Y esto de optimizar con forma más la orientación del material anisotrópico, anisotrópico significa que tiene una dirección predominante estructuralmente, da súper buenos resultados. Entonces lo que fue, el clic fue ahí y decidí seguir investigando esto, pero con un material que si se masifica no es un desastre medioambiental, como sería el caso del carbono. Y ahí fue cuando decidí investigar esto con material compuesto, pero en base a madera. Y donde la idea es tratar de llevarlo hacia biocomposites, como materiales compuestos biobasados, de manera que después tú puedes deshacerte de estas piezas de manera segura, ya sea reciclándola o quemándola o idealmente compostándola, que eso ya es más complejo. Entonces con eso, con unos amigos nos asociamos y decidimos postular a un fondo semilla en Chile para poder desarrollar esta tecnología. Que es lo que estamos, digamos, ¿Estás ahora en eso? Estoy ahora en eso, exactamente. O sea, recién lo están comercializando, digamos, en Alemania, en Chile. No lo estamos comercializando todavía lo estamos desarrollando. Perfecto. Y estamos básicamente en una fase como pre-comercialización. Estamos todavía necesitamos desarrollo tecnológico para poder llevarlo a producción. Y básicamente es un método para producción de elementos estructurales en base a material compuesto de madera, donde las piezas pueden ser optimizadas por forma, pero además donde lo que hacemos es tomar como referencia cómo funciona la madera en un árbol, que es que básicamente las fibras de la madera del árbol, en la medida que va creciendo el árbol, crecen resistiendo los esfuerzos a los que está sometido la pieza. Y un poco lo que tratamos de hacer nosotros es traer esa inteligencia a productos de ingeniería. Entonces generamos piezas donde la madera, digamos, las fibras de la madera fluyen como sea que fluyen los estreses en la pieza, y además donde podemos ajustar la performance de la pieza por, no sé, combinar distintos tipos de fibra o distintos tipos de madera o distintas densidades, etcétera, etcétera. Y eso nos permite tener un control súper alto de la pieza. ¿Y tus socios son chilenos o son...? Son chilenos. Sí. ¿Pero estuvieron contigo allá en Alemania en esta investigación? No, son chilenos motivados nomás. Perfecto, son amigos. Son amigos aparte de la vida, los dos. Sí, uno, Daniel Ortiz, que tiene un emprendimiento de fabricación digital. Tiene unas máquinas y se dedica a la fabricación digital y también al diseño museográfico.
Y el otro es Andrés Mitnick, que se dedica más bien como a nivel estratégico al desarrollo y al impulso de tecnología e innovación, en este caso en minería ahora. Perfecto. Entonces caché todo más bien como a nivel más estratégico. Claro, sí, no, Son mis socios. Perfecto. Y... Muy buenos socios. Muy buenos socios. ¿Y cómo se llama? ¿El emprendimiento todavía no tiene un nombre? Sí, Sí, se llama Strong by Form. Strong by Form, perfecto. Que dice bastante de lo que nos interesa hacer. Así como para tirar un dato, por Sí, así decirlo. sí. No, y tenemos página web, así que también se pueden ver. Perfecto, ya. Se puede ver información ahí. Fantástico. Ya, así que ahí tienen un dato para visitar. Sí. En la charla también hablaste sobre en particular la necesidad que tuviste de aprender a programar, ¿cierto? Porque tú partiste como arquitecto fundamentalmente, pero también tuviste que relacionarte con esta dimensión paralela, digamos, del máster que estudiaste, en que se necesitaba este aspecto. ¿Cómo te acercaste a este tema nuevo? Un poco para contextualizar, como la gente que pueda estar mirando esto no estuvo en la charla. A mí personalmente lo que me interesa es esta cosa de la integración de disciplina y la integración de fases o participantes de la cadena productiva, desde el diseño a la implementación. Y lo que me he dado cuenta es que finalmente el lenguaje común que se puede utilizar para poder transferir información de manera eficiente entre las distintas disciplinas es la programación. De hecho, para Buga, los únicos planos que se imprimieron fueron para la municipalidad y para los permisos, pero en el fondo toda la producción se hizo sin plano, se hizo solamente con datos. Y también el intercambio entre diseño y ingeniería también fue datos. O en el fondo modelos y cosas de ese estilo. Pero no hay planos y ahí hay un cambio de paradigma súper fuerte. Y lo mismo que hago yo también es como articular software de análisis de elementos finitos con análisis con definición de geometría, con instrucciones de fabricación, etcétera, etcétera. Y ahí tuve que aprender programación. Y hoy día mucha gente ocupa Grasshopper y Grasshopper es programación también. Es programación visual de alguna manera, pero es programación. En el fondo, dentro de cada capsulita que tú vas poniendo hay un programa detrás, en C# que va corriendo. Y lo que hago yo personalmente es que también desarrollo mis propios módulos, que son programas que yo escribo en Python, que es lo que manejo mejor. Pero una vez que ya entendís cómo, en el fondo, programar, que yo no tenía experiencia previa, pero programar básicamente es por una parte un lenguaje que tú puedes escoger dentro de los sets de lenguaje, pero sobre todo es una mentalidad, que es como que tú tienes que aprender a romper problemas. Y a romperlo en operaciones que sean relacionables, y eso probablemente es como lo más útil y da lo mismo una vez que ya entendiste a programar, y programar es básicamente como eso, setear una serie de instrucciones para que pasen cosas. Cosas entran, cosas salen. Y una vez que ya entendí esa lógica, te puedes cambiar de lenguaje. Creo que da un poco lo mismo el lenguaje en que programas, mientras sepáis hacer lo que es una herramienta más. Y tú me contaste que ocupáis, Python, escuché también Kangaroo, Caramba. ¿En qué situación? ¿Por qué tuviste tanto, variación entre los programas? Es que, a ver, una cosa es el software y otra cosa son la programación. O sea, detrás de cada software hay siempre un programa. Por lo tanto, hay software que tú puedes utilizar que son, preprogramados para hacer ciertas funciones, y luego cuando te quedan cortos, tú puedes complementar con tus propios programas para hacer operaciones específicas. Y hoy día hay una pila de software disponible que son o muy baratos o gratis. Y normalmente tenía un requerimiento. Food for Rhino, yo trabajo principalmente en Rhino Grasshopper, y ahí es el mundo
del plugin nuevo. O sea, como todo el mundo saca plugins porque es relativamente fácil sacar plugins. Perfecto. Y está lleno de cosas disponibles. Entonces finalmente va a ir tomando lo que te sirve. Hay un tema que encontré bastante interesante, que es lo de en sí, el financiamiento de toda esta actividad que tú tuviste en particular en Alemania. Lo que encontré interesante es que tú me contaste cómo están metidas cómo las empresas privadas particulares interactúan, digamos, con el ámbito académico, didáctico, y también cómo ahí terminan tratando también la esfera política, que es algo que acá ocurre menos probablemente. Igual es interesante, digamos, porque en muchos casos se termina tachando como de conflicto de interés también. Entonces, no sé si me podías contar un poco sobre tu opinión también respecto de eso, cómo la viviste también. Sí. Yo creo que en ese contexto, mi experiencia es básicamente Suiza y Alemania, es muy diferente a mi experiencia que tuve acá en Chile. Normalmente en Chile hay una cosa muy cerrada y muy celosa, no solo entre academia e industria, donde de alguna manera se ve mal, se ve como que la academia se está vendiendo a la industria, y donde la academia termina como investigando lo que le interesa a la industria y no lo que le interesa a la ciencia. Y también entre universidades. Es bien celosa la relación normalmente entre escuelas de arquitectura o entre universidades. Y eso yo encuentro que es un problema bien serio que tenemos hoy día en Chile. Comparado con la experiencia que tuve en Alemania, que es totalmente lo contrario, que es como, por favor, colaboremos del lado de la industria y del lado de la academia, en el sentido de que ambos lados entienden que en el fondo uno tiene lo que el otro no tiene. En este caso la academia tiene los especialistas con el conocimiento específico en materias para poder avanzar con ciertas tecnologías o desarrollar soluciones innovadoras, y la industria por otra parte tiene plata y tiene problemas concretos que solucionar. Por lo tanto, esta cosa como de la investigación aplicada a resolver problemas específicos y concretos de la industria es un modelo que se utiliza bastante y que a mi juicio da súper buenos frutos. Por otra parte, igual tenéis las ciencias puras de alguna manera. Sí. Y normalmente las escuelas técnicas hacen las dos cosas al mismo tiempo. Tienen ciencia pura, en el fondo, que es ciencia por la ciencia, digamos, y después veremos para qué sirve. Y luego está la ciencia aplicada, que es como, oye, está este problema que tiene esta industria, veamos cómo solucionarlo y veamos cómo en el fondo ocupar los cerebros de la industria, perdón, de la academia, para solucionar estos problemas. Y por otra parte, en el fondo también hay una conciencia de parte de la industria de que en un mundo competitivo como el actual, si no tienes algún factor de diferenciación, que en este caso te lo va a proveer la innovación, te vaya a quedar detrás y alguien más te va a quitar tu puesto. Entonces, por lo menos en Alemania promueven bastante este tipo de interacciones, y efectivamente, no sé, son los primeros en llevar este tipo de cosas a la industria, los japoneses también. ¿Y también la política entra en este juego, por así decirlo? La política sí, porque a nivel estatal hay fomento, por ejemplo, financiamiento o lo que te decía también de este Bundesgartenschau. Sí. Es un proyecto estatal, hasta donde yo entiendo. Y hay política en el sentido de que hay todo un tinglado que hay que organizar para que este evento suceda, y donde también dentro de esa agenda está el promover el desarrollo de tecnologías de punta, en este caso que están sucediendo en la academia, a través de financiar estos proyectos. Y en ese sentido sí, la política se mete porque en el fondo a ellos les interesa que la industria sea la industria de punta, que Alemania sea competitiva a nivel mundial, etcétera, etcétera, que haya empleo y todo eso. Claro, más que apuntar o acusar el tema del problema que puede tener la industria en sí, casi que una razón para poder enfrentar tal problema a través de la academia, al final de la cuenta. Exacto. Creo que acá no pasa mucho. No pasa mucho. Y además hay mucha colaboración entre institutos, o sea, en el fondo también hay como, oye, tú estás haciendo tal cosa, porque también las universidades
tienden a ser bien especializadas en ciertos, incluso en el caso del arquitecto, en ciertos materiales, incluso dentro de la misma universidad, no sé, esta universidad está viendo este tema, esta otra, no se pone a ver el mismo tema, se pone a ver otro tema. Entonces muchas veces se hacen colaboraciones súper interesantes, como, oye, yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto. ¿Y eso es una coordinación mayor o simplemente dentro de una universidad? No sé exactamente cómo se hace a nivel como de alta esfera, no estaba metido, pero sí hay proyectos de colaboración donde juntos postulan a un fondo y se gana el fondo y uno desarrolla una parte y otro desarrolla otra parte. Bueno, encuentro que es un súper buen ejemplo, digamos, a tomar referencia también por Chile eventualmente, eso de integrar la industria en sí en las soluciones arquitectónicas que se pueden dar, digamos. Sí. Eso. Y bonito también que se hacen colaboraciones interdisciplinares. O sea, el instituto, estos institutos donde yo estoy trabajando, colaboran con institutos de, no sé, entomología, ponte tú, de la Universidad de Tübingen, que estudian bichos. Y que tienen escáner para poder escanear la alita del bicho no sé cuánto, para poder sacar información de cómo, o incluso de análisis de elementos finitos no sé, de plantas, por ejemplo, que hacen también en Freiburg con el Instituto de Biomecánica. Y así son colaboraciones no obvias, no son necesariamente arquitecto con arquitecto o con ingeniero con construcción, sino que eventualmente hacen estos cruces que son más... retroalimentan los diferentes profesionales. Digamos. Exacto. Para cerrar, te pediría casi que un consejo, digamos, para quien nos está escuchando, para los jóvenes profesionales o de estudiantes todavía. Imagínate como ya, escuchándote a ti, puede claramente generar este interés, digamos, por toda esta nueva esfera que es bastante particular, por lo menos esta arquitectura híbrida que tú vas promoviendo de alguna forma. ¿Cómo un estudiante puede acercarse a estos temas? En el sentido, tanto a través de canales formales como cuáles pueden ser las becas, los créditos, no sé, cuánto digamos, el aprendizaje autodidáctico. Me pregunto si es posible, digamos, de alguna forma repetir información válida hasta en internet o por otros medios. No sé cuál es tu opinión al respecto, digamos. A ver, de repente partir como como una cosa más macro, yo creo que un poco también lo que hablaba en esa charla, para mí es súper interesante que estas tecnologías te permiten enfrentar el problema de la construcción desde una óptica nueva y lograr también niveles de eficiencia material y de sustentabilidad eventualmente, si se dirige bien, bastante más altos que los métodos tradicionales de construcción. Dependiendo del contexto y dependiendo de un montón de cosas, pero eventualmente tiene ese potencial. Y que para mí eso es como, si uno piensa futuro, escasez de materiales, cambio climático, etcétera, etcétera, es súper importante tener en mente de que en el fondo tú vayas a ser profesional no hoy día, no mañana, sino que tenés que ser profesional de aquí a 50 años y la cosa va hacia la automatización, va hacia ocupar menos recursos y va también hacia usar procesos más sustentables. Y en ese contexto yo encuentro que estas tecnologías son una tremenda oportunidad para un montón de gente que le interese este tema para posicionarse hoy día en reflexiones que van a ser súper relevantes, quizás no, o sea, que hoy día pueden ser muy temprano quizás, pero que van a dejar de ser, o sea, que van a pasar a ser el estándar en muy poco tiempo. Y lo que preguntáis de la formación, bueno, primero yo creo que, no sé, pues yo empecé a estudiar a los 40 años, como nunca es tarde, ¿cachai? Como da lo mismo lo que estés metido, si te gusta, tenéis que darle nomás. Y por otra parte, una de las gracias que tienen todas estas tecnologías es que la mayoría de las cosas están disponibles de libre acceso, o sea, software, video, o sea, está lleno de el personaje X que sacó el plugin no sé qué que te explica en el computador cómo hacer la cuestión. Yo diría que la mayoría de la educación que yo he tenido ha sido autodidacta. Independiente de que haya tomado cursos de programación y qué sé yo, que me dieron una base buena, el resto es puro bajarse el plugin, probarlo, conectarlo, darle hasta que empiece a usarlo. Hasta que resulta. Entonces, yo creo que también hay una gran oportunidad ahí de que o sea, los tipos más avanzados que yo conozco son no porque hayan hecho el curso, 5 años de curso, sino que básicamente son gente obsesiva que se metió con su computadora a aprender a programar, a probar cosas porque les gusta, ¿cachai? Por lo tanto, nada, es súper fácil, es cosa de meterle tiempo y dedicación.
como todo un poco, pero en el fondo Sí. el conocimiento está todo disponible, no es como que haya que ir a alguna parte en especial, o sea, tenés que saber inglés, ponte tú, yo diría que es como lo básico. Ya, ya, perfecto. Ya, así que, bueno, ahí tienen, le dejamos una esperanza a todos, todos pueden lograrlo potencialmente. Y bueno, te agradecemos, Jorge, por el tiempo, por la disponibilidad y por abrir un poco la visión, digamos, de lo que se supone que es la arquitectura y que quizá a futuro no lo va a hacer como lo de ahora, digamos. No, gracias a ti por la invitación. Muchas Es un gracias. placer. Y nos vemos la próxima. ¿Ya? Un saludo a todos.